El día perfecto en Armada, Michigan, no traicionaba ningún indicio de lo que estaba por venir. Esta serena ciudad, paraíso de rutina y seguridad, enmascaraba un terrible secreto oculto a plena vista. Aquel día, April, de 14 años, con su sonrisa despreocupada y un corazón lleno de inocencia, se adentró sin saberlo en el abismo. ¿Con qué frecuencia confiamos en la seguridad de nuestros barrios, bajando la guardia? ¿Y si los mismos lugares que consideramos seguros son cotos de caza para quienes se esconden tras sonrisas amables y céspedes cuidados? La inquietante respuesta está en lo que ocurrió aquel día. Los monstruos no acechan en las sombras ni en los callejones oscuros, viven en la puerta de al lado, te saludan al pasar, organizan barbacoas en el vecindario y planean sus atroces actos en la comodidad de los lugares en los que más confiamos. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Vamos a investigar el caso. Aquel soleado día en Armada rompió toda ilusión de seguridad cuando el depredador que había estado vigilando a April decidió atacar. Nacida el 2 de enero de 2000, vivía una vida aparentemente idílica a pesar del divorcio de sus padres. La relación de su padre con David, su padrastro, le aportó calidez y apoyo, creando una dinámica familiar muy unida. Era el tipo de adolescente que todo el mundo adoraba. Su encanto, su agudo ingenio y su amabilidad atraían a amigos y familiares. Su talento artístico y su pasión por los animales le auguraban un brillante futuro como veterinaria. A pesar de su independencia, seguía profundamente unida a los que la rodeaban. Su novio Austin, un año mayor que ella, llevaba cerca de un año a su lado, un tierno amor de juventud. El 24 de julio de 2014 comenzó de forma anodina. El día de verano se extendía perezosamente mientras April se quedaba en casa, charlando con amigos y jugando al ordenador. A las 6 de la tarde, decidió sacar a pasear a su perra, Penny, por su ruta habitual. Era un paseo rutinario que ya había hecho infinidad de veces, a menudo acompañada de Austin o de amigos. Pero esta tarde era diferente. Mientras April paseaba por los caminos familiares de Armada, su sonrisa, sus sueños y su vibración juvenil estaban siendo observados. En algún lugar entre las sombras, alguien esperaba, no un extraño al que temer, sino un manipulador de la confianza. Alguien que explotaría la falsa sensación de seguridad por la que son conocidas las pequeñas ciudades. El paseo de April no debía durar más de una hora, pero esta vez se alargó hasta la eternidad. Un capítulo de oscuridad que provocaría escalofríos a cualquiera que se atreviera a creer que estaba a salvo. La escena en el sendero era de caos y horror creciente. Jennifer, su madre, temblaba mientras llamaba frenéticamente a David. Las lágrimas ahogaban sus palabras mientras le explicaba lo que Austin le había revelado. El breve e inquietante mensaje de April, "Alguien ha intentado secuestrarme", resonaba en sus mentes mientras se apresuraban a organizar la búsqueda. David conducía hacia casa como un poseso, con los nudillos blancos en el volante. Austin y su amigo ya estaban sondeando los senderos que ella frecuentaba, pero a cada minuto que pasaba, el miedo se apoderaba más de sus corazones. Jennifer, aferrada al teléfono, no se atrevía a dejar de marcar el número de su hija, aunque cada intento se topaba con el mismo buzón de voz sin vida. Cuando llegó la policía, su falta de experiencia se hizo patente de inmediato. Los agentes de Armada, acostumbrados a manejar disturbios menores, parecían conmocionados mientras recababan información de Jennifer y David. Aún así, coordinaron una búsqueda inmediata y pidieron refuerzos a los departamentos vecinos para ampliar la zona de búsqueda. A medida que el crepúsculo se desvanecía en una densa oscuridad, el descubrimiento de un corredor hizo que el tono pasara de la anticipación preocupada al pánico más absoluto. El corredor, un hombre de mediana edad, había estado corriendo por un sendero boscoso con su mujer cuando se encontraron con Penny, la fiel perra de April. El collie, normalmente enérgico, temblaba. Con el pelaje enmarañado por la suciedad y las hojas,
y la correa arrastrándose sin fuerza. La pareja trató de consolar al animal, pero el comportamiento errático de Penny se adelantaba, ladraba y luego se detenía para mirar atrás. Parecía casi deliberado. Era como si les estuviera guiando a alguna parte. Siguiendo los frenéticos movimientos de Penny, la pareja tropezó a través de la densa maleza hasta llegar a un barranco escarpado. El aire era pesado y el bosque estaba en un silencio espeluznante, salvo por el grito de la mujer cuando vio lo que había debajo. El cuerpo sin vida de April estaba tendido en el fondo del barranco, con la piel pálida manchada de tierra y sangre. La chica vibrante que había salido de su casa horas antes estaba ahora irreconocible. Sus zapatos, quitados y desechados, yacían a varios metros de distancia, un sombrío testimonio de su lucha. Cuando Jennifer y David llegaron, la zona estaba repleta de investigadores. Los padres fueron retenidos por los agentes, que les negaron el acceso con suavidad pero con firmeza. Los gritos desesperados de Jennifer resonaban en la noche. Su angustia atravesaba el aire fresco del verano. Los equipos forenses del condado peinaron la escena con sombría precisión. Las pruebas eran escasas, salvo el follaje alterado y la posición del cuerpo de April. No había sospechosos inmediatos, ni motivo aparente, solo la devastadora realidad de un crimen brutal cometido en un lugar que se enorgullecía de su seguridad. April Millsap, la niña brillante y de buen corazón que una vez había alegrado a todos los que la rodeaban, era ahora el centro de una pesadilla que atormentaría para siempre a Armada. Su familia, destrozada y aturdida, solo podía esperar mientras las ruedas de la justicia comenzaban su lento e incierto giro. La escena del crimen mostraba un cuadro grotesco de violencia inimaginable. El cuerpo de April yacía maltrecho y ensangrentado, con la ropa interior bajadas, lo que parecía sugerir un móvil sexual. Sin embargo, los análisis forenses confirmaron que no se había producido ninguna agresión sexual. Los detectives especularon con la posibilidad de que hubiera habido un intento, pero la feroz resistencia de April parecía haber frustrado los planes del agresor, o tal vez este había sido interrumpido. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de moratones, que marcaban todos los lugares donde había intentado defenderse. Las heridas defensivas le dejaron cicatrices en las manos y los brazos, mientras que su rostro se llevó la peor parte de la brutalidad. Estaba tan desfigurada que era casi irreconocible, y el forense contó 48 heridas distintas concentradas en la cara y el cuello. La sangre se coagulaba sobre las heridas, un testimonio inquietante de la naturaleza prolongada de la agresión. Entre las lesiones, destacaban unas extrañas impresiones en la cara y el cuello, las huellas de un zapato. El informe forense concluyó que el asesino había pisoteado a April hasta matarla, presionando repetidamente su cuerpo con la suela de una zapatilla. Las marcas distintivas sugerían un zapato grande, consistente con la complexión de un hombre alto. El nivel de fuerza empleado y la naturaleza deliberada del acto indicaban una muerte prolongada y agónica, que duró más de 10 minutos. Las lesiones imposibilitaron la identificación visual, por lo que sus seres queridos tuvieron que confiar en su ropa y joyas para confirmar su identidad. Cuando su madre, Jennifer, vio las pertenencias de su hija, se derrumbó de dolor. La realidad del destino de April, su niña brillante y enérgica, reducida a una víctima irreconocible de una violencia monstruosa, era casi demasiado para soportarla. Los detectives se apresuraron a establecer una cronología y posibles sospechosos. Mientras interrogaban a la familia de April, su madre, su padrastro, su novio Austin y el amigo de este, los investigadores empezaron a reconstruir las últimas horas de su vida. Aunque su padre y su padrastro fueron rápidamente descartados, las declaraciones de Austin levantaron ampollas. El joven admitió haber discutido recientemente con April y reveló que su relación se había vuelto tensa en las semanas previas a su muerte. Su última discusión, pocos días antes del asesinato, había dejado un resentimiento persistente. Las sospechas aumentaron cuando los detectives se enteraron del inquietante mensaje que April había enviado a Austin justo antes de su muerte, en el que decía:
Alguien ha intentado secuestrarme. La respuesta de Austin, o la falta de ella, suscitó un agudo escrutinio. Afirmó que no había visto el mensaje a tiempo, culpando a los retrasos técnicos, pero los detectives encontraron su reacción extrañamente indiferente. En lugar de alertar a las autoridades, había descartado el mensaje como una estratagema para llamar la atención, suponiendo que era la forma que tenía April de reavivar su tensa conexión. Los detectives pidieron a Austin detalles sobre sus movimientos el día del asesinato. Contó que había ayudado a un amigo a trasladar un televisor a última hora de la tarde, ofreciendo lo que parecía una coartada casual. Sin embargo, las dudas persistían, y los agentes decidieron detenerle para interrogarle más a fondo, decididos a verificar todos los detalles de su historia. A medida que se desarrollaba la investigación, la familia de April se aferraba unos a otros, enfrentándose a lo inimaginable. La brutalidad del crimen y la posibilidad de traición por parte de alguien cercano les dejó tambaleándose. Sus vidas cambiaron para siempre por los horrores descubiertos en aquel sendero solitario. James Van Callis, un hombre cuyo nombre pronto ocuparía los titulares de la prensa local, parecía cooperativo y tranquilo cuando los detectives le interrogaron. Su comportamiento era tranquilo, su tono informal, mientras relataba su día durante el asesinato de April. Describió la visita a la casa de su amigo en Armada, donde afirmó haber pasado la tarde, saliendo de vez en cuando para inspeccionar la extraña motocicleta aparcada en la entrada. Sin embargo, los detectives ya habían empezado a analizar su historia. La característica motocicleta azul y blanca, tan vívidamente descrita por los testigos, se convirtió en el centro de su atención. Admitió ser el propietario del vehículo, pero insistió en que era una coincidencia que su moto coincidiera con la descripción de la avistada cerca de April. Se enviaron equipos forenses para incautar la motocicleta y buscar en ella cualquier rastro que pudiera relacionarla con el crimen. Fibras, huellas o incluso un pelo suelto podían proporcionar una conexión irrefutable. Mientras tanto, los detectives rastrearon el vecindario y hablaron con cualquiera que pudiera haberle visto o haber interactuado con él el día en cuestión. A medida que los investigadores profundizaban, empezaron a aparecer incoherencias en su relato. Un vecino dijo haber visto salir la motocicleta de la entrada de su casa esa noche, lo que contradecía su afirmación de que no la había conducido ese día. Aún más preocupante fue el relato de un segundo testigo que describió haber visto a un hombre parecido a James caminando por los senderos boscosos donde se había descubierto el cadáver de April. Los detectives empezaron a establecer una cronología que situaba a James cerca del lugar del crimen en el momento exacto en que April fue atacada. Sus sospechas se intensificaron cuando los analistas forenses encontraron suciedad y material vegetal en los neumáticos de la motocicleta, que coincidían con la vegetación del sendero. Este descubrimiento planteó una pregunta alarmante. ¿Podría James haber conducido la motocicleta por el mismo sendero donde April vivió sus últimos momentos? Al mismo tiempo, su vida personal se vio sometida a escrutinio. Sus antecedentes penales revelaban un historial de infracciones menores, ninguna violenta pero suficiente para ensombrecer su carácter. Las entrevistas con conocidos mostraban la imagen de un hombre de temperamento irascible y relaciones a menudo volátiles. Los detectives presionaron más, centrándose en su comportamiento durante el interrogatorio. Aunque mantenía su inocencia, cambios sutiles en su postura y tono delataban un creciente malestar. Los expertos forenses recogieron más muestras de su ropa y de su casa en busca de ADN o fibras que pudieran relacionarlo con April. La tensión aumentó cuando llegaron los resultados del análisis del teléfono de April. Apareció una pista escalofriante. Su teléfono se había conectado brevemente a una red Wi-Fi cerca de la casa de un amigo de James momentos antes de apagarse definitivamente. Esta conexión situó tanto a April como a su teléfono cerca de James, estrechando la red de sospechas a su alrededor. Tras la declaración de su exnovia, Crystal,
Los detectives actuaron con rapidez y utilizaron su testimonio sobre las Air Jordan blancas y negras de James como pista clave. Las zapatillas desaparecidas se encontraron tras una minuciosa búsqueda en el terreno de James y en los lugares de los alrededores. Rebuscaron en contenedores, almacenes e incluso en los bosques de los alrededores, sospechando que podría haberlas tirado con prisas. La investigación se intensificó cuando los vecinos informaron de que le habían visto quemar objetos en una hoguera la noche siguiente al asesinato de April. Los detectives recuperaron las cenizas de la hoguera, con la esperanza de encontrar restos de los zapatos o cualquier otra prueba incriminatoria. El análisis forense de las cenizas reveló fragmentos de goma derretida y tejido carbonizado, compatibles con el material del calzado. Aunque no se trataba de una prueba definitiva, añadía peso a la sospecha de que había destruido pruebas clave. Mientras tanto, Crystal proporcionó más detalles condenatorios sobre el comportamiento de James el día del asesinato. Recordó que regresó tarde a casa, tenso e irritable. Su explicación de que estaba trabajando en la moto no encajaba con su meticulosa limpieza, que ella describió como obsesiva. También observó que su chaqueta y sus pantalones, que solía llevar cuando montaba en moto, no se volvieron a ver después de aquella noche. Los investigadores ampliaron su búsqueda a casas de empeño y tiendas de segunda mano, sospechando que James podría haber vendido o tirado los objetos en otro lugar. Se dio un respiro cuando el propietario de una tienda de un pueblo cercano informó de la compra de un par de zapatillas blancas y negras a un hombre que encajaba con la descripción de James la mañana siguiente al asesinato. Las zapatillas se recuperaron inmediatamente y se enviaron al laboratorio forense. Las suelas coincidían exactamente con las marcas distintivas encontradas en el cuerpo de April. Además, se descubrieron restos microscópicos de sangre y pelo de April incrustados en las costuras. Este hallazgo fue el primer vínculo físico innegable entre James y la escena del crimen. La cooperación de Crystal no terminó con su declaración inicial. Compartió una serie de inquietantes mensajes de texto que James le había enviado después del asesinato. Un mensaje decía escalofriantemente: «No sabes de lo que soy capaz. Quédate callada y estarás bien». Con las zapatillas, los mensajes y el testimonio de Crystal en la mano, los detectives reconstruyeron una línea de tiempo y un motivo. Creían que James se había encontrado con April en el camino, había entablado conversación con ella, y le había dado una falsa sensación de seguridad antes de que se intensificara el ataque. Sus intentos calculados de borrar pruebas no hicieron sino subrayar su culpabilidad. El juicio comenzó en enero de 2016, atrayendo la atención nacional cuando la fiscalía presentó su caso contra James Bancalis Jr. La sala estaba abarrotada, con la afligida familia de April sentada en silencio en primera fila. Bancalis mantuvo una actitud serena, casi indiferente, a pesar del peso abrumador de las acusaciones que pesaban sobre él. La acusación comenzó con los escalofriantes datos de la aplicación de fitness del teléfono de April. Utilizaron las métricas para recrear sus últimos momentos, mostrando cómo su ritmo cardíaco se disparaba y sus movimientos se volvían erráticos mientras luchaba por su vida. La cronología de su intento de fuga, superpuesta a la trayectoria de la motocicleta de James, grabada por las cámaras de vigilancia cercanas, dejó al jurado visiblemente conmocionado. Las declaraciones de los testigos reforzaron aún más la versión de la acusación. Los corredores que habían visto a James por el sendero aquella tarde identificaron su característica motocicleta azul y blanca y describieron su inquietante presencia. Contaron que lo vieron caminando cerca de April, aparentemente tranquilo y despreocupado, momentos antes de su desaparición. Crystal dio un testimonio clave. Su relato detallado de la obsesiva juerga de limpieza que llevó a cabo tras el asesinato de April, la misteriosa desaparición de sus zapatillas blancas y negras, y los mensajes amenazadores que le envió, pintaron un cuadro desgarrador de control e intimidación. Le temblaba la voz al recordar cómo James había manipulado su vida, advirtiéndole que no dijera nada sobre sus actos.
La defensa se esforzó por desmontar el caso de la acusación, centrándose en la ausencia de pruebas físicas directas. Argumentaron que ni el ADN ni la sangre vinculaban directamente a James con April y que el caso se basaba en pruebas circunstanciales. Pusieron en duda la credibilidad de Crystal, sugiriendo que su testimonio se basaba más en el resentimiento que en la verdad. Las zapatillas recuperadas de una casa de empeños se convirtieron en una prueba fundamental. El análisis forense confirmó que el dibujo de la suela coincidía con las marcas encontradas en el cuerpo de April. Los restos de goma derretida encontrados en su pozo de fuego apoyaron aún más el argumento de que había destruido el par original. La acusación también presentó pruebas inquietantes de su ordenador. Su historial de búsquedas revelaba un interés obsesivo por las chicas jóvenes, tácticas de manipulación y métodos para eludir la detección. Este descubrimiento pintó un retrato inquietante de un hombre cuyas oscuras fantasías habían escalado hasta la violencia brutal. La defensa contraatacó, instando al jurado a tener en cuenta la falta de pruebas directas. Hicieron hincapié en que el caso de la fiscalía se basaba en inferencias y advirtieron contra la condena basada únicamente en suposiciones. Mientras el jurado deliberaba, la sala se llenó de tensión. Jennifer, la madre de April, aferraba a una fotografía de su hija y sus lágrimas silenciosas reflejaban la angustia de su familia. James permanecía inmóvil, sin mostrar ninguna emoción. El peso de las pruebas y la tragedia de la muerte de April pesaban en la sala, dejando al jurado con la tarea de hacer justicia en uno de los casos más desgarradores a los que se había enfrentado nunca la pequeña ciudad de Armada. James Van Callis Jr. fue declarado culpable de todos los cargos: intento de secuestro, violación y asesinato premeditado. El peso de la decisión unánime recorrió la sala. Jadeos de alivio se mezclaron con sollozos ahogados de la familia de April, mientras James permanecía estoico, sin mostrar emoción alguna en su rostro, mientras se sellaba su destino. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Jennifer se levantó para dirigirse al tribunal durante la sentencia. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una convicción nacida de un dolor inimaginable. Describió la vitalidad de April, su bondad y el potencial no realizado que la crueldad de James había apagado. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, dijo, mirando a James, y menos por los retorcidos deseos de un hombre que no aceptaba un no por respuesta. A pesar de las pruebas condenatorias y del veredicto del jurado, James se mantuvo desafiante. Se negó a admitir su culpabilidad, y los recursos que presentó inmediatamente después de la sentencia demostraban su falta de voluntad para aceptar la responsabilidad. Sus intentos de anular la sentencia fracasaron, lo que le obligó a pasar el resto de su vida entre rejas. Tras el juicio, la comunidad de Armada se unió a la familia de April. Se creó un jardín conmemorativo cerca del sendero donde le habían robado la vida. En su centro se erigió una estatua de Penny, la leal perra que guió a los desconocidos hasta el cuerpo de su dueña. El jardín se convirtió en un lugar de consuelo y recuerdo, un santuario donde el dolor se encontraba con la solidaridad. El caso de April suscitó una amplia reflexión sobre los peligros que acechan incluso en los lugares que parecen más seguros. Los grupos de defensa utilizaron su historia para concienciar sobre la violencia contra las mujeres y los niños, haciendo hincapié en la necesidad de vigilancia y educación. Se celebraron seminarios en escuelas de todo el estado, en los que se enseñó a alumnos y padres por igual a reconocer y responder a los comportamientos depredadores. Aunque se había hecho justicia, las cicatrices de la tragedia perduraban. La familia Millsap, aunque agradecida por el apoyo de la comunidad, se enfrentaba a toda una vida de curación. Los amigos de April plantaron árboles en su honor, cada uno de ellos un recuerdo de la alegría que ella había traído a sus vidas. El encarcelamiento de James supuso un cierto cierre, pero para muchos fue la respuesta de la comunidad, la unidad ante el horror, lo que ofreció más esperanza. Su historia, aunque desgarradora,
se convirtió en un grito de guerra en favor del cambio, un legado de resiliencia nacido de los días más oscuros.